Bajo las estrellas apagadas del Pacífico Sur, en plena Segunda Guerra Mundial, surgió un lugar que jamás apareció en los mapas. Era 1943, cuando un puñado de hombres llegó a la base Echo 7, una instalación oculta donde el silencio era tan espeso como el agua que los rodeaba. Entre ellos, el sargento argentino Manuel Ortega, conocido por su coraje inquebrantable, y el comandante estadounidense Harold Whitmore, un hombre que parecía cargar años de secretos en su mirada. Los días en Echo 7 eran grises, monótonos, hasta que los radares, en una noche cualquiera, captaron algo imposible, una sombra inmensa deslizándose bajo el océano, sin ruido, sin calor, como si no perteneciera a este mundo. Los soldados, que habían enfrentado lo peor de la guerra, sintieron por primera vez un frío distinto, uno que no venía del viento ni del agua, sino de algo que los observaba desde las profundidades. Bienvenido a Relatos Oscuros de Guerras, un lugar donde los ecos de batallas antiguas esconden misterios que aún hoy nadie se atreve a nombrar. ¿Te gustan las historias que combinan lo desconocido con el valor de los soldados? Entonces, no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora, vamos a lo que realmente importa. El cielo nocturno era un manto opaco, apenas iluminado por la luz vacilante de las estrellas. La brisa que solía mecer suavemente las aguas del Pacífico Sur parecía haberse detenido aquella noche, como si incluso el viento hubiese decidido observar en silencio lo que estaba por suceder. En el corazón de la base Echo 7, un lugar secreto erigido durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, los hombres mantenían la rutina que los mantenía cuerdos: vigilar, reportar, esperar. El cabo Diego Ramos, un joven español de apenas 20 años, era uno de ellos. Su tarea era sencilla en apariencia: operar las comunicaciones, recibir y transmitir mensajes. Sentado frente a un panel repleto de luces parpadeantes y botones metálicos, Diego pasaba largas horas escuchando el zumbido constante de las ondas de radio. Pero aquella noche algo cambió. En medio de la monotonía, un sonido desconocido irrumpió en los auriculares. No era una interferencia ni una transmisión enemiga. Aquella voz, si es que podía llamársele así, no correspondía a ningún idioma que Diego hubiera oído jamás. No era alemán, tampoco japonés, ni recordaba algo similar entre los dialectos humanos. Era un susurro profundo, entrecortado, como si viniera de un lugar muy lejano, o de algo que jamás había tocado tierra firme. Atónito, Diego revisó los manuales codificados en su escritorio, comparó frecuencias, reconfiguró el equipo una y otra vez. No había error. Lo que había escuchado no pertenecía a ninguna red conocida. Tomando aire, corrió hacia el despacho del comandante Harold Whitmore, un hombre de rostro endurecido por la guerra, cuya confianza se había ganado a fuerza de trabajo y disciplina. Whitmore, acostumbrado a tratar con situaciones límite, frunció el ceño al oír el relato. Algo en la mirada de Diego, esa mezcla de confusión y temor genuino, lo convenció de que no se trataba de una simple falla técnica. Sin perder tiempo, organizó una patrulla inmediata. 2 lanchas rápidas con 8 hombres en total fueron preparadas para dirigirse hacia el lugar exacto donde la señal había sido captada. Antes de partir, el sargento Manuel Ortega, quien lideraría una de las embarcaciones, puso una mano en el hombro de Diego y le susurró: «Si no regresamos, dile a mi hermano que luché hasta el final». Diego asintió, sin atreverse a responder. El mar, que siempre había sido compañero de los soldados en sus misiones, aquella noche parecía tener otro ánimo. Las olas se habían aplanado hasta quedar inmóviles, como si una fuerza invisible apretara la superficie desde abajo, silenciando cualquier sonido. Las lanchas se deslizaron en la oscuridad, dejando un rastro apenas perceptible en el agua.
Desde la costa, Diego y los demás vigías seguían los destellos de las linternas que las patrullas usaban para orientarse. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, un destello más fuerte, casi como un fogonazo bajo la superficie, iluminó la distancia. Y después, nada. Las radios permanecieron mudas, ni un mensaje ni una señal de retorno. Solo el mismo susurro extraño, ahora más fuerte, vibrando en el auricular de Diego, como si aquello que había enviado la señal supiera que ellos estaban escuchando. La angustia creció en la base. Whitmore ordenó el envío de una segunda patrulla al amanecer, pero los hombres dudaban, sus rostros pálidos bajo la luz mortecina de los faroles. La superstición, que siempre caminaba de la mano con la guerra, comenzó a abrirse paso entre ellos. Algunos afirmaban que los habían llamado desde el fondo del océano. Otros, que era un eco de antiguas batallas olvidadas por el tiempo. Esa noche, mientras Diego intentaba dormir en su litera, un nuevo sonido surgió del radio. No era un idioma ni un susurro, era una melodía, una tonada lenta y extraña que se repetía una y otra vez, como un arrullo venido de un mundo desconocido. Diego, incapaz de ignorarla, volvió a la sala de comunicaciones. Al llegar, encontró a otro operador, el cabo Lewis, de rodillas frente al panel, con los ojos fijos en el vacío. ¿La escuchas?, murmuró Lewis, con una voz quebrada. Nos está llamando. Diego retrocedió instintivamente. El comandante Whitmore irrumpió en la sala segundos después, cortando el cable principal con una navaja y ordenando evacuar el edificio temporalmente. Algo estaba interfiriendo no solo con las máquinas, sino también con la mente de los hombres. El amanecer trajo consigo un hallazgo desconcertante. Flotando cerca de la costa, apareció una de las lanchas, vacía, sin rastro alguno de quienes la habían tripulado. Solo una radio empapada, emitiendo de forma intermitente la misma melodía que Diego había oído la noche anterior. Whitmore, sabiendo que aquello escapaba a toda lógica militar, redactó un informe urgente que jamás llegó a su destino. Los días siguientes, Hecho 7 fue lentamente abandonada. Oficiales de alto rango, enviados desde lugares desconocidos, tomaron el control de la base y prohibieron a los supervivientes hablar de lo sucedido. Diego Ramos, marcado por aquella experiencia, nunca volvió a escuchar una radio sin recordar aquella voz desconocida. Años después, en la calma de su hogar, aún despertaba a veces con el eco de aquella melodía extraña, preguntándose qué había debajo de las aguas en esa remota esquina del mundo, y si aún seguía allí, esperando una nueva señal para volver a llamar. Las lanchas cortaban la superficie del mar como cuchillas silenciosas, avanzando hacia el punto marcado en los mapas con manos temblorosas. El viento, antes ausente, comenzó a soplar con una frialdad que parecía venir de algún lugar profundo y olvidado. Los hombres, curtidos por campañas en distintos rincones del mundo, sentían en el aire algo que no sabían explicar. No era miedo común, era una certeza sorda de que se estaban acercando a algo que no deberían encontrar. Cuando alcanzaron la coordenada señalada, la visión que les aguardaba arrancó un silencio pesado de cada uno de ellos. Frente a las lanchas, flotando sobre el agua inmóvil, descansaba un objeto negro. No tenía bordes claros ni forma definida. Era como un fragmento de oscuridad arrancado del cielo y dejado allí, desafiando la lógica de todo lo que conocían. No reflejaba la tenue luz de las linternas ni el brillo de las estrellas. No parecía emitir sonido alguno, pero su sola presencia vibraba en el aire, como si empujara hacia atrás a quien intentara acercarse demasiado. El sargento Manuel Ortega, que había sobrevivido a duros enfrentamientos en las tierras secas del norte de África, apenas pudo murmurar.
Esto no es humano. Durante largos segundos nadie se atrevió a moverse. El mar, a su alrededor, seguía igual de plano, igual de tenso, como si en todo aquel pedazo del mundo hubiese quedado atrapado en una fotografía silenciosa. Finalmente, siguiendo órdenes estrictas, uno de los soldados lanzó una boya de rastreo hacia el objeto. La pequeña esfera de metal rebotó sobre la superficie del ente oscuro, como si hubiera golpeado algo sólido, pero al mismo tiempo vacío, dejando un sonido hueco que pareció resonar dentro del pecho de cada uno de ellos. Nadie pronunció palabra, pero todos lo sintieron. Una punzada, un vacío incómodo que se extendió desde el lugar del impacto como un susurro que no podía ser oído, solo sentido. El comandante Whitmore, sabiendo que los hombres no resistirían mucho más, observando aquella cosa sin hacer nada, dio una orden firme. Preparó un equipo de inspección inmediata. Ricardo Salazar, un joven buzo peruano de espíritu alegre, y Tomás Cifuentes, un chileno conocido por su sangre fría incluso en los momentos más difíciles, se ajustaron sus trajes de inmersión sin decir una sola palabra. Antes de 1900 sumergirse, Ortega los tomó por el brazo, como un padre preocupado, y dijo: «No se alejen mucho, no sabemos qué hay debajo». Ambos asintieron, aunque en sus ojos brillaba una duda que no lograban esconder. Se lanzaron al agua con movimientos precisos, desapareciendo bajo la superficie plomiza que parecía tragarlos con lentitud, como si incluso el mar estuviera renuente a soltarlos. Desde la lancha, los compañeros seguían su avance gracias a las cuerdas de seguridad que se extendían tensas hacia las profundidades. Pasaron minutos interminables. La radio portátil conectada a los buzos solo emitía el sonido rítmico de su respiración. De repente, el pulso del cable cambió, una sacudida suave, seguida de otra. ¿Qué ven?, preguntó Whitmore a través del transmisor, manteniendo la voz lo más firme posible. Un chirrido distorsionado respondió, como si algo en el fondo estuviera alterando las ondas. Después, la voz entrecortada de Salazar logró filtrarse. «No, no se mueve. No. Es como...». El mensaje se cortó abruptamente. Segundos después, otra vibración recorrió las cuerdas, pero esta vez no era suave. Era una sacudida brusca, como si algo hubiera jalado de ellas desde el abismo. Los operadores en las lanchas comenzaron a recuperar los cables, tensándolos con todas sus fuerzas. Al sacar los extremos, encontraron solo los trajes rasgados de los buzos, atrapados en nudos imposibles de deshacer, como si las propias cuerdas hubieran enloquecido bajo el agua. Ningún rastro de Ricardo ni de Tomás, solo el eco de su última transmisión, que seguía sonando en la radio con una estática quebrada, mezclada con un leve murmullo, un murmullo que no pertenecía a ninguno de ellos. Los soldados se miraron entre sí, sabiendo que acababan de cruzar una frontera invisible. La base Eco 7 y todo lo que la rodeaba había dejado de ser solo un puesto olvidado en el océano. Algo más antiguo, algo ajeno, había despertado. El comandante Whitmore ordenó la retirada inmediata. Nadie discutió. Mientras las lanchas se alejaban a toda velocidad, Diego Ramos, desde la costa, seguía escuchando en sus auriculares aquel susurro persistente que ahora parecía formar palabras, pero no palabras humanas. Y aunque intentaran olvidar, aunque se ordenara silenciar los informes, quienes estuvieron allí esa noche sabrían para siempre que el océano guardaba secretos que el mundo nunca debería descubrir. Bajo el velo oscuro de las aguas, Ricardo Salazar y Tomás Cifuentes descendieron con lentitud, sus linternas apenas logrando cortar la negrura que los envolvía.
Cada metro que bajaban parecía alejarlos no solo de la superficie, sino también de todo lo conocido. La boya de rastreo flotaba solitaria arriba, marcando su posición, pero incluso ese pequeño punto de referencia comenzaba a parecer lejano, como si el mar estuviera estirando las distancias a su antojo. Los hombres se comunicaban por radio en intervalos breves, confirmando su avance. Todo estaba extrañamente quieto. No había peces, ni corrientes visibles, ni el más mínimo sonido que recordara que aún estaban en la tierra. Era como bucear en el vacío de otro mundo. De pronto, algo rompió la monotonía. Una luz, débil al principio, como un hilo dorado que se deslizaba a través del abismo. Instintivamente, ambos se dirigieron hacia ella, con los corazones golpeando fuerte contra sus pechos. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lo vieron. En el lecho marino, justo debajo del objeto negro que flotaba arriba, había una abertura. No era una cueva natural, ni los restos de un naufragio. Era algo completamente diferente. Una grieta, luminosa y palpitante, como una herida abierta en la propia piel del océano. La luz que emanaba no se parecía a ninguna otra. No era un destello ni un reflejo. Era como si aquella brecha brillara desde dentro, derramando una claridad imposible en medio de las tinieblas. Su contorno vibraba suavemente, como si respirara. Tomás Cifuentes, a pesar de su sangre fría, quedó inmóvil. Trató de describir lo que veía a través del comunicador, pero sus palabras comenzaron a entrecortarse. Murmuraba frases inconexas, mencionando un lugar que no debía ver, sombras que se movían y puertas sin final. Su voz, que había sido firme en tantas operaciones, se volvió un eco quebrado hasta que finalmente se cortó por completo. Salazar, paralizado por unos instantes, luchó contra el impulso de acercarse más. Algo en esa abertura le llamaba, como un canto susurrante en el interior de su mente. Sin embargo, su instinto de supervivencia fue más fuerte. Se obligó a subir, impulsándose con movimientos desesperados. Emergió a la superficie jadeando, arrancándose la máscara de buceo como si le quemara el rostro. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban una mezcla de pánico y desconcierto absoluto. Se aferró al borde de la lancha, temblando tanto que varios hombres tuvieron que sujetarlo para evitar que se hundiera de nuevo. Entre sollozos y gritos inconexos, repetía una y otra vez: «No era agua, no era agua». Los soldados, incapaces de comprender sus palabras, intentaban calmarlo mientras mantenían la distancia, temerosos de que aquel estado de agitación los contagiara de un miedo que aún no entendían. El comandante Whitmore llegó de inmediato. Se agachó junto a Salazar, intentando obtener una respuesta coherente. Pero el joven solo podía repetir la misma frase, mirando el horizonte como si temiera que algo surgiera de las profundidades para reclamarlo. Whitmore, tras unos instantes de reflexión, ordenó la retirada inmediata. Nadie discutió la orden. El objeto negro seguía allí, flotando inmóvil, y la abertura sumergida, ese umbral extraño y palpitante, parecía observarlos de vuelta, aún sin ojos, aún sin rostro. Esa noche, mientras la base Hecho 7 regresaba al silencio, Diego Ramos anotaba todo en su bitácora. No era un reporte oficial. Era algo que sabía que nunca podría enviar, pero que tampoco podía olvidar. Lo que habían visto, lo que habían tocado, no pertenecía a este mundo. La noche cayó sobre la base Hecho 7 como un manto aún más espeso que el anterior. La oscuridad parecía tener peso propio, infiltrándose en cada rincón, en cada pasillo, como una niebla invisible que nadie podía detener. Los hombres, que hasta hacía poco confiaban en la rigidez de las paredes de acero, comenzaron a mirarse con ojos inquietos, como si ya no supieran distinguir entre el peligro exterior y el que se insinuaba desde dentro. Las
Radios, antes instrumentos de comunicación y salvación, se convirtieron en emisarios de algo desconocido. De sus parlantes brotaban voces apagadas, murmurando nombres que ningún registro oficial reconocía. Algunos soldados decían haber oído sus propios nombres entre aquellos susurros. Otros afirmaban escuchar llamados en lenguas que no entendían, pero que, de algún modo, sentían grabadas en lo más profundo de su memoria. Las luces de la base, sólidas y confiables, comenzaron a titilar sin aviso. No era un parpadeo irregular, era un patrón, un pulso extraño que nadie lograba descifrar, como si la misma estructura de Eco 7 intentara comunicarse en un idioma olvidado. Los pasillos metálicos, otrora repletos de pasos firmes y órdenes claras, se transformaron en senderos de inquietud. De vez en cuando, en medio del silencio, un golpe sordo resonaba a lo lejos. No eran pisadas humanas, no eran ecos de maquinaria. Eran vibraciones profundas, secas, como si algo pesado caminara despacio por los corredores, golpeando el suelo con la cadencia de un ritual que nadie recordaba. Los centinelas apostados en los puntos estratégicos reportaban sombras moviéndose en los extremos de su visión. Al girar, para mirar de frente, no encontraban nada. Pero la sensación de ser observado nunca los abandonaba, como un frío instalado en la espalda que ninguna manta podía disipar. Al amanecer, cuando el primer destello pálido del sol alcanzó las torres de la base, un nuevo sobresalto heló a los hombres. Ricardo Salazar había desaparecido. Su litera estaba intacta. Sobre ella, cuidadosamente doblado, reposaba su uniforme, como si él mismo lo hubiera acomodado antes de marcharse. No había señales de lucha ni indicios de una fuga, solo el uniforme. Y esa sensación gélida que ahora impregnaba todo el ambiente, como si la ausencia de Salazar hubiese dejado una grieta invisible en la realidad. El comandante Whitmore ordenó una búsqueda inmediata, pero los registros mostraban que nadie había entrado ni salido de la base durante la noche. Era como si Salazar se hubiera disuelto en el aire, absorbido por aquella misma presencia que susurraba a través de las radios y parpadeaba en las luces. Diego Ramos, observando la litera vacía, no pudo evitar recordar las palabras del joven antes de perder el control. No era agua. Ahora, esa frase resonaba en su mente con una fuerza nueva, como si fuera una advertencia incompleta de algo mucho más grande de lo que podían comprender. Mientras, los hombres recorrían la base con linternas temblorosas. Sabían, en el fondo de su ser, que Salazar no había huido, y que lo que se había llevado a su compañero aún estaba allí, oculto entre los susurros y las sombras que no dejaban de crecer. La mañana apenas había despuntado cuando los radares de la base Eco 7, ya trastocados por noches de susurros y luces erráticas, volvieron a alertar de una presencia en el sector sur. La anomalía, la misma sombra inmóvil que habían intentado ignorar, ahora se mostraba más activa, desplazándose con movimientos que desafiaban toda lógica de navegación submarina. El comandante Whitmore, cansado de jugar con lo desconocido, actuó de inmediato. Ordenó prohibir cualquier aproximación a la zona sur. Las patrullas fueron reconfiguradas para vigilar el perímetro más cercano a la base, y se establecieron códigos de silencio absoluto. Nada debía alterarse, nada debía provocarlo. Pero la decisión, aunque lógica, llegó demasiado tarde. La oscuridad ya había echado raíces en Eco 7. No era algo que se pudiera ver a simple vista, ni combatir con armas o estrategias. Era más profundo, más sutil, una especie de niebla invisible que enturbiaba las mentes y sembraba visiones en los sueños de los hombres. El primero en sentirlo fue el teniente Luis Navarro,
un oficial mexicano de carácter fuerte y convicciones férreas. Navarro era conocido en toda la base por su fe inquebrantable, esa que lo había sostenido en campañas agotadoras y le había dado fuerza cuando otros flaqueaban. Pero incluso él, el más firme entre ellos, comenzó a cambiar. La primera noche después de la prohibición, Navarro soñó con el abismo. No era un sueño normal, sino una visión tan real que al despertar su corazón tardó minutos en calmarse. Veía un océano que no era agua, sino una vasta oscuridad líquida, sin fondo ni horizonte, y en medio de esa negrura, dos ojos rojos emergían lentamente, como brasas vivas en un mundo sin vida. La criatura, cuyo nombre parecía susurrado en su mente como un recuerdo ajeno, era conocida como Caortul. No hablaba, pero su presencia transmitía intenciones claras. Buscaba voces humanas, buscaba mentes abiertas, buscaba portales. Portales para cruzar desde su mundo olvidado hacia el nuestro. Navarro, aún sudando frío, trató de descartar la visión como fruto del cansancio. Pero cuando compartió su experiencia con otros soldados de confianza, descubrió que no estaba solo. Otros también habían soñado, otros también habían visto el océano sin fin y los ojos que aguardaban más allá. Los informes de comportamiento extraño aumentaron esa semana. Hombres que siempre habían sido firmes comenzaron a mostrar distracciones inusuales, a murmurar palabras en idiomas que no conocían. Algunos, durante las patrullas nocturnas, afirmaban escuchar sus nombres siendo llamados desde el mar, una voz grave y seductora que intentaba arrastrarlos hacia la costa. La base Eco 7, que había sido concebida como un puesto de vigilancia estratégico, se había convertido en una jaula suspendida sobre un pozo sin fondo. Y cada noche, ese pozo parecía acercarse más. Diego Ramos, que había sido testigo de los primeros signos de cambio, anotaba en su cuaderno con manos temblorosas: «No podemos escapar, no de esto, algo nos escucha, algo espera». Mientras tanto, el radar seguía captando movimientos. No en línea recta, no siguiendo rutas lógicas como cualquier embarcación o animal marino. Era un patrón circular, paciente, como una red, invisible, cerrándose lentamente alrededor de la base. Y en cada nueva noche, más hombres comenzaban a soñar con el abismo y los ojos encendidos de Caortul, sin saber si realmente estaban soñando o si, de algún modo, el llamado había comenzado a alcanzar incluso su mundo de vigilia. La noche cayó sobre la base Eco 7 sin siquiera ofrecer el consuelo de una luna que vigilara los cielos. La oscuridad era completa, absoluta, como si todo el universo hubiera decidido mirar hacia otro lado. Los hombres, acostumbrados ya a la extrañeza de aquellos días, intentaban mantenerse firmes en sus puestos, aunque la inquietud latía en cada rincón como un tambor invisible. Fue entonces cuando el suelo de la base tembló. No fue un temblor normal, de esos que los marinos conocían y sabían soportar. Era algo distinto, una vibración profunda que parecía provenir de las entrañas del océano mismo. Las paredes metálicas crujieron, las luces parpadearon en una danza frenética y los equipos de comunicación estallaron en chirridos ininteligibles, y en medio del caos emergió, desde las profundidades, más allá de donde los ojos humanos podían alcanzar, Caortul ascendió. Su forma desafió la razón. No tenía contornos claros como los seres que habitaban el mundo conocido. Era alargado, translúcido, una presencia que parecía construida de agua y sombra entrelazadas. A lo largo de su silueta flotaban membranas vibrantes que emitían un resplandor apagado, como si cada pliegue de su ser latiera con vida propia. No caminaba, no nadaba, se desplazaba flotando, como una sombra líquida deslizándose entre dimensiones. A cada movimiento,
El espacio a su alrededor se ondulaba, distorsionando el aire y el mar como si la misma realidad se resistiera a su paso. Pero lo que más aterraba no era su tamaño ni su extraña forma. Eran sus ojos, dos vacíos luminosos que no miraban la piel, ni los gestos, ni las armas que los hombres pudieran levantar. Miraban el alma, atravesando cada pensamiento, cada recuerdo, dejando un frío seco en el interior de quienes se atrevían a sostenerle la mirada. Desde la torre de vigilancia, el sargento Manuel Ortega fue el primero en verlo de frente. El mismo Ortega que había soportado tormentas de arena en África y enfrentado enemigos invisibles en la selva, ahora no encontró fuerza para moverse. Su cuerpo, que tantas veces había resistido el miedo, se quedó inmóvil. Caortul no necesitó tocarlo. No emitió sonido alguno. Simplemente lo envolvió con su presencia. Ortega soltó su arma, dejó caer el casco y, como guiado por una voz que nadie más oía, caminó hacia el borde de la base. Los que intentaron detenerlo, compañeros, amigos, vieron con horror cómo Ortega avanzaba sin titubear, como si hubiera dejado atrás su voluntad. Atravesó los pasillos, cruzó las plataformas y llegó hasta el límite, donde las olas rompían con desgano contra el acero. Sin un grito, sin una súplica, se dejó llevar. No hubo chapoteo, no hubo caída, solo un instante en que su figura desapareció, absorbida por un parpadeo del agua, o quizá por algo más profundo que la propia superficie. El comandante Whitmore, observando desde la sala de mando, cerró los ojos por un momento. Sabía, con una certeza que no necesitaba explicaciones, que Ortega ya no estaba de su lado, y que lo que había surgido del abismo no pretendía quedarse al margen. La base Hechos 7, pensada para vigilar a enemigos de carne y hueso, ahora enfrentaba algo para lo cual no había preparación posible, y cada hombre en ella entendía en silencio que la verdadera batalla apenas había comenzado. El amanecer apenas despuntaba en un horizonte grisáceo cuando el rumor de helicópteros rompió el silencio denso que se había instalado en Eco 7. No eran las aeronaves habituales de suministro ni los equipos de reconocimiento que la base conocía. Estos aparatos volaban bajos, pesados, sin insignias visibles, como si su sola presencia debiera pasar desapercibida ante los ojos del mundo. Al tocar tierra, de los helicópteros descendieron figuras vestidas completamente de negro. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras que ocultaban cualquier rasgo humano. Se movían en formación precisa, como piezas de un mecanismo frío y silencioso, portando cajas metálicas y dispositivos que nadie en la base había visto antes. Entre ellos destacaba un hombre de estatura media, pasos calculados y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Era conocido solo como Mr. Harlow, un británico del que corrían rumores en ciertos círculos militares, aunque nadie podía confirmar si era agente, científico o algo en medio de ambas cosas. Whitmore, aunque reacio a ceder el control de su puesto, comprendió que aquellos hombres no pedían permiso. Mr. Harlow desplegó rápidamente un pequeño equipo que comenzó a instalar aparatos alrededor de la base. Esferas brillantes, generadores que zumbaban con tonos que parecían más propios de instrumentos musicales que de tecnología militar, y antenas que apuntaban no al cielo, sino hacia el propio océano. Los soldados de Eco 7 observaban en silencio. Entendían que había una urgencia en cada movimiento, una prisa contenida en cada orden breve y críptica que Harlow murmuraba a sus hombres. Caortul, mientras tanto, seguía allí. Aunque no se mostraba a plena vista, su presencia podía sentirse en cada esquina de la base. La vibración del aire, la extraña forma en que las sombras parecían estirarse más de lo normal,
el frío que no se disipaba ni con capas de abrigo. Era como si la estructura entera de Eco 7 flotara ahora entre dos realidades, y la del abismo tiraba cada vez más fuerte. Harlow no pretendía enfrentar directamente a lo que habitaba en las profundidades. No traía armas convencionales ni estrategias de combate. Su objetivo era otro: contener. Retener al ente el tiempo suficiente para evitar una catástrofe mayor, o al menos postergarla. Instaló una red de dispositivos en torno a la base, formando un perímetro invisible que, según sus órdenes, nadie debía cruzar bajo ninguna circunstancia. A cada dispositivo le asignaban vigilantes, pero estos, pese a su preparación, no podían evitar mirar de reojo hacia el mar, temiendo lo que pudiera emerger de él. En las reuniones privadas, Harlow habló solo con Whitmore y un reducido grupo de oficiales. Explicó, en términos fríos, que entidades como la que llamaban Kaor-Tul no podían ser eliminadas de manera tradicional, que lo que se manifestaba era apenas una fracción de su existencia, un eco de algo mucho más antiguo y vasto, que lo único que podían hacer era sellarlo, por ahora. El problema era el tiempo. Cada segundo que Kaor-Tul permanecía anclado a este mundo, se fortalecía. Cada mirada que los hombres le dirigían, cada susurro escuchado por radio, cada paso tembloroso que se daba sobre las planchas metálicas de la base, alimentaba su conexión con nuestra realidad. Era como un anzuelo invisible. Mientras más luchaban contra él, más se aseguraba su permanencia. Mr. Harlow sabía que no podían sellarlo para siempre, que tarde o temprano la base caería. Pero mientras tanto, su deber era claro: mantener encerrado lo imposible, aunque eso costara más que vidas o recursos, aunque el precio fuera el olvido. En el silencio posterior a las reuniones, mientras los hombres de negro instalaban las últimas piezas de su red desconocida, el cielo sobre Eco 7 parecía hundirse aún más en su propia sombra. Y en lo más profundo del océano, Kaor-Tul esperaba, paciente, sabiendo que su momento se acercaba. La noche cayó sobre Eco 7 envuelta en un telón de tormenta. Los vientos aullaban como almas errantes, las olas golpeaban la estructura metálica con furia, y relámpagos desgarraban el cielo, iluminando por breves instantes el rostro pálido de la base olvidada. Fue en medio de ese caos que Kaor-Tul se manifestó por completo. La criatura no surgió desde las profundidades como antes. Esta vez, simplemente estuvo allí, atravesando paredes, ignorando puertas y pasillos, moviéndose con una fluidez imposible. Cada membrana de su forma translúcida vibraba con energía viva, absorbiendo la electricidad que la tormenta descargaba sobre el océano y la base. Los dispositivos de contención instalados por Mr. Harlow, tan cuidadosamente calibrados, comenzaron a fallar uno a uno. Se escuchaban crujidos metálicos, chispazos y un zumbido ensordecedor que hacía temblar los huesos. Era como si Kaor-Tul se alimentara directamente de la energía que buscaba detenerlo, creciendo, fortaleciendo su ancla en nuestro mundo. El comandante Whitmore, desde la sala de mando, comprendió que ya no había forma de resistir. Las comunicaciones eran inservibles, los helicópteros destruidos por la tormenta, y la base entera era poco más que una jaula rota. No hubo discursos heroicos ni planes grandiosos, solo una orden simple, seca: evacuación inmediata, todos afuera, ahora. Los hombres, movidos por instinto y desesperación, comenzaron a correr hacia los puntos de escape. Pero incluso en ese momento de fuga, sabían que alguien debía quedarse. Alguien debía enfrentarlo. El teniente Luis Navarro, aquel hombre de fe inquebrantable, se ofreció sin titubear.
no como un sacrificio desesperado, sino como un acto de sentido profundo, como quien comprende que su destino siempre había estado encaminado a ese momento. Ató cuidadosamente cargas explosivas alrededor de su uniforme, revisando una a una con precisión. Luego, con calma serena, rezó en voz baja. No pedía salvación, no pedía un milagro, solo pedía fuerza para completar lo que debía hacer. Mientras los pocos sobrevivientes escapaban hacia los botes de emergencia, Navarro caminó hacia el centro de la base, donde la presencia de Kaortul se sentía más densa, casi sólida. No era un ataque frontal. Era una entrega consciente, una voluntad enfrentando lo inconcebible. Los relámpagos iluminaron su figura solitaria mientras avanzaba. Kaortul, con sus ojos vacíos y palpitantes, giró hacia él, como reconociendo la única amenaza real en aquel mar de miedo. Navarro no dudó. Se lanzó hacia el abismo, hacia la grieta invisible que la criatura había abierto en el mundo. Un estallido breve y cegador rasgó la noche. Un sol pequeño y agónico que iluminó por un instante todo Eco 7, proyectando sombras grotescas y congelando el tiempo en un latido eterno. Cuando la luz se extinguió, no quedaba rastro del teniente Navarro, ni de Kaortul. El silencio que siguió no fue alivio. Fue un vacío denso, pesado, como si la base entera hubiera quedado suspendida entre mundos. Mr. Harlow, desde un rincón sombrío, observó en silencio mientras los pocos que quedaban evacuaban la base. Sabía que la amenaza no había sido destruida por completo, solo había sido contenida. Otra vez. El mar, ahora tranquilo bajo el cielo rasgado, guardaba el secreto. Y en las noches más oscuras, aquellos que habían sobrevivido a Eco 7 aún podían sentir, muy dentro de sí, un susurro lejano, una promesa silente de que el abismo, tarde o temprano, volvería a llamar. La base Eco 7 fue cerrada en silencio. Sus pasillos, una vez llenos de pasos y órdenes, quedaron vacíos, consumidos por la humedad y el olvido. Los pocos que sobrevivieron fueron enviados lejos, con promesas de honor y con advertencias veladas para no hablar jamás de lo que habían presenciado. Los documentos oficiales desaparecieron, archivados en lugares donde el sol no alcanza, camuflados bajo informes sin sentido. Para el mundo, Eco 7 nunca existió. Pero para aquellos que alguna vez caminaron sus corredores metálicos, la historia sigue viva, latiendo en sus recuerdos más profundos. Porque bajo las aguas inmensas del Pacífico, algo aún respira. Kaortul no fue vencido, solo fue herido, atrapado momentáneamente en los pliegues del océano. Su esencia, su sombra, permanece allí, oculta entre las corrientes oscuras, esperando quizás una nueva oportunidad para cruzar el umbral hacia nuestro mundo. Dicen que en noches silenciosas, cuando el viento se detiene y el mar parece un espejo negro, ciertos marineros, los más viejos, los más atentos, escuchan un eco lejano. No es el canto de una ballena ni el susurro de las olas. Es algo más profundo, un sonido grave y persistente que parece llamarlos por su nombre, un recordatorio de que lo que duerme bajo el agua nunca olvida. ¿Tú crees que esta historia podría ser real? ¿Qué habrías hecho en el lugar de aquellos soldados atrapados entre lo imposible y el deber? Imaginen, para acompañar este final, imágenes de un océano interminable bajo un cielo nublado, una boya oxidada balanceándose sola en el agua, y en el fondo, apenas visible, dos puntos rojos titilando en la oscuridad, una sombra inmensa cruzando bajo las olas, y luego solo silencio. Si disfrutaste este relato y quieres que sigamos explorando más misterios ocultos en los rincones más olvidados de las guerras, deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete al canal.
Tu apoyo es lo que mantiene viva esta expedición hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos. Pero recuerda, en la vastedad del mar hay cosas que es mejor no despertar. Nos vemos en el próximo relato, si el océano lo permite.